Dios les bendiga y bienvenidos hoy. Tenemos un Dios grande, Amén. Dios poderoso, majestuoso Dios, que para Él no hay imposible. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es Jesús. Amén, amén. Hay cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida, hermanos, y es importante que podamos entender que el único que nos puede ayudar y que tiene las cosas que nosotros necesitamos es Dios. Amén. Acuérdese que por eso nuestra mirada no debe estar en los hombres, sino en Dios. Amén. Gloria a Dios. Para que así no nos sintamos defraudados, no nos sintamos a veces desanimados, ¿verdad? Y que usted diga, es que yo puse mi mirada en tal hombre. No, ponga su mirada en Cristo, que Él nunca le va a fallar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6, versos 17, hermanos. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo hablando en esta carta, dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Oiga eso. Nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Hermana Marta, me quiere ver con lentes. A ver cómo me veo. Gracias. Nadie me cause, fíjese, hermanos, molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante que nosotros pensemos hoy lo que es traer las marcas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en nuestro cuerpo. Algo que hable realmente de la grandeza de Dios y que pueda decir que somos cristianos. Porque fíjese que de eso se trata cuando hablamos de marcas. Es de que eso nos identifica como hijos de Dios. Y usted va a decir, hermano, y hoy sí que pregúntele al de al lado, ¿será que nosotros tenemos las marcas? Pregúntele, dígale, oiga, ¿será que nosotros tenemos las marcas del cuerpo de Cristo? Es tremendo, ¿verdad? Pensar en eso, y fíjese que es importante tenerlas. Usted va a decir, hermano, ¿cómo puedo yo saber que yo tengo las marcas del cuerpo de Cristo? Fíjese, Pablo dice, nadie me cause ya molestia. Y les está diciendo, porque yo traigo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Fíjese. Entonces, eso es algo que a él lo identificaba, hermanos, como un cristiano. Como un cristiano verdadero que estaba dando su vida por Cristo. Y usted va a decir, hermano, y de nosotros, ¿de qué manera? Porque hay varias formas de cómo poder ver esto de las marcas del cuerpo de Cristo, hermanos, en nosotros. Fíjese que es tremendo cuando hablamos. Vamos a ver si vemos con esto. Sí, vemos. ¿Cómo me voy a ver? No sé, va. Ven. Fíjese, hermanos, cuando vemos esto de las marcas, el apóstol Pablo está haciendo ver que él tenía estas marcas. Y cuando hablamos de marca, hermanos, es algo que yo quiero que usted pueda ver, porque al hablar de marca estamos, déjeme que haga más pequeño esto, ya casi veo. En el griego, en el 47-42 se habla de la palabra estigma, que denota una marca tatuada o hecha mediante un hierro candente. Fíjese, hermanos, cuando nosotros llegamos al término castellano también se pronuncia estigma y se traduce marcas. Entonces, cuando nosotros vemos esto de marcas, entonces por eso fue que el apóstol Pablo dijo que en su cuerpo él traía las marcas del cuerpo de Cristo. Entonces, esto significa la palabra marca, estigma. Algo que se podía penetrar bien en el cuerpo, de manera que alguien dijera, en mi cuerpo yo traigo esto. Y es importante
que nosotros traigamos, hermanos, marcas que hablen que somos de Dios. Fíjese, entonces cuando vemos esto nosotros, en el griego, está hablando que era algo que estaba bien penetrado, pero cuando lo vemos también, hermanos, hay otra definición, también una marca hecha por una incisión, dice, o perforación por medio de un hierro candente. Bueno, es lo mismo, llevaban el nombre o el sello de un capitán o comandante perforado en sus cuerpos para indicar a quién pertenecían. Incluso algunas personas llevaban un sello como señal de devoción a sus dioses, pero nosotros no nos vamos a poner algo en devoción a dioses. Nosotros, si nos pondríamos algo, sería en devoción a Cristo, ¿verdad? Pero no es necesario realmente que nosotros nos lo pongamos. Es mejor que el Señor nos lo ponga. Amén. Porque en la Biblia encontramos que el Señor marca a los que son suyos. Amén. Entonces, ¿se imagina, hermano, entender que Él marca a los que son suyos? Que usted y yo tenemos que decirle, Señor, pues ponme el sello a mí también, de que soy tu propiedad. Amén. Porque de esa manera, hermanos, estamos testificando quiénes somos. Porque estamos hablando de marcas de cristianos. Fíjese, las marcas de los cristianos. Entonces, cuando llegamos a qué significa la palabra marca, llegamos al punto de ver lo que es la palabra Cristo. Y fíjese, hermanos, que esta palabra significa en el griego, en 55:47, ungido. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra de ungido, hermanos, podríamos decir que llegamos al punto de que algunos se untaban con aceite en la frente, hermanos, o la cabeza, y de esa manera también traían una señal que los identificaba como una marca de parte de Dios en sus vidas. Entonces, por eso usted se da cuenta que los discípulos buscaron mucho traer la unción del Espíritu Santo en sus vidas. Fíjense que ya hemos llegado a un tiempo, hermanos, donde podríamos decir que nosotros nos hemos conformado con solo llegar a la iglesia, sentarnos y recibir la palabra, pero no nos hemos preocupado por pensar, traer ellos señales o marcas que me identifiquen como cristiano. Entonces la Biblia dice, en la palabra Cristo dice que es traer una unción sobre la cabeza o sobre la frente, porque eso significa la palabra Cristo, ungido. Entonces alguien, cuando era propiedad de alguien, se ungía la cabeza también. Y fíjense que yendo trasladándolo al ministerio pastoral, fíjense que cuando el pastor le echa aceite en la cabeza a la oveja, los parásitos ya no se le acercan. Entonces quiere decir que la oveja se puede mantener sana por medio de la unción. Entonces ahora podríamos decir nosotros que cuando Cristo habla acerca de ungidos, hermanos, dijo que vendría un tiempo en que, si era posible, los escogidos serían engañados, pero también está hablando que habrían ungidos que serían engañados. Entonces por eso dice, si te dicen, helo ahí, ahí está el Cristo, no lo creáis. Fíjense, hermanos, ahí está el Cristo. Quiere decir que hay gente que va a traer tal vez una apariencia de una unción, queriendo decir que ellos son los enviados para guiar a sus escogidos o para llevarse a sus escogidos. Entonces, cuando llegamos a este punto en la Biblia, podríamos decir que esta es una de las señales también de identificar a un cristiano, que traiga una unción sobre su cabeza. Y usted va a decir, hermano, ¿por qué? ¿Por qué debemos de traer unción sobre la cabeza de los cristianos? Porque, hermanos, eso hace ver que nosotros nos hemos consagrado, estamos llevando una vida de devoción para Dios, donde nos hemos entregado al Señor, y como medio de entrega el Señor ha derramado la unción sobre nuestras cabezas. Por eso cuando el Señor habla en el libro de los Hechos, dice, dentro de no muchos días ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Era necesario, fíjense, hermanos, que podríamos decir que hoy en día todo se ha profesionalizado tanto que hoy la gente toca instrumentos profesionalmente y llegan a las iglesias, y los pastores, cuando lo ven, dicen, vente para acá, tú vas a ser nuestro pero buen músico a la iglesia, nuestro director de alabanza, solo porque es profesional para tocar, pero no trae la señal de que sea un buen cristiano. Entonces podríamos decir nosotros que una señal de un buen cristiano sería la unción sobre su cabeza.
porque trae una marca que lo está identificando como un hijo de Dios. Y dice que es tremendo, pero estaba yo en una iglesia, hermanos, y un pastor me compartió y me dijo: mire, ese muchacho es buenísimo para tocarme. Lo único duro, me dice, es que toca en antros, toca en diferentes lugares. Le digo yo, ¿cómo se le va a dar el lugar a alguien que toca en un lugar de esos y en la noche toca en la iglesia y a las 12, 1 de la mañana está tocando en un antro? No se puede, hermanos, porque entonces podríamos decir que estaríamos dándole algo santo a alguien que está contaminado. Entonces los santos para los santos, amén. Por eso el Señor dijo: no deis lo santo, ¿a qué dijo? A lo inmundo, ni las perlas a los puercos, dijo. Entonces ahí es donde nosotros debemos de entender por qué razón debe de haber señal sobre nuestra cabeza. Y usted va a decir: hermano, pero la señal sobre nuestra cabeza es necesaria. Claro que es necesaria, pero usted va a decir: pero así nos van a identificar más rápido. Pues de eso se trata, hermano, de que se pueda identificar que usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. ¿Se imagina si usted llega a un lugar y alguien diga, pues, como cuando Pedro se filtró en medio de todos los que habían prendido y estaban maltratando a Jesús? Tú eres uno de ellos, le dijeron. Y él dijo: ¿por qué? Es que hablas igual que ellos. Entonces había una señal en su vida, hasta en su boca había señal. Entonces podríamos decir que nosotros hemos llegado, hermanos, a un medio de ser bendecidos por Dios, de que el Señor a los que toma para Él les da señales. Entonces aquí es donde usted va a decir: hermano, nosotros debemos de traer señales. Por eso, ¿se ha fijado cómo dice la palabra del Señor? Y estas señales seguirán, dice, a los que creen. Y en mi nombre, dice, entonces echarán fuera demonios, tomarán cosa mortífera y no les hará daño, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Hermanos, esa no es una promesa nada más para los pastores, esa es una promesa para todos los que creen en su nombre. Amén. ¿Se imagina usted si el pastor no está y usted se enferma a las 3 de la mañana? Entonces se muere porque el pastor no estuvo. Entonces aquí es donde nosotros vamos ahora entendiendo que hay señales que son dadas a los cristianos. Por eso el Señor dijo: y estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen, a los cristianos. Y usted va a decir: hermano, pero a mí se me hace difícil de que yo pueda aportar algo tan grande, porque sí es grande lo que aportamos. Ahora le voy a decir algo: ¿usted es grande? Amén. Sí, somos grandes. Por eso mismo Dios nos ha dado a aportar señales con las cuales seamos identificados como hijos de Dios. Entonces el problema es que el diablo ha tratado de imitar las señales de los hijos de Dios. Y ese es el problema. ¿Para qué lo ha hecho? Para tratar de confundir a la gente, hermano, y de esa manera poder llegar al punto de decir: bueno, aquel es cristiano también, pueden pedirle que los ministre, y tal vez va a ser un brujo, ¿verdad? Pero somos hermanos, todos somos hermanos. Y dice: bueno, entonces ahí uno puede decir: no, hombre, ¿cómo que este es hermano? ¿De quién será hermano? Dice uno. Porque pues, ¿cómo que todos somos hermanos? No, todos somos hermanos. Dice la Biblia: a los que creen les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces podríamos decir que nosotros no traemos una sola señal en nuestra vida, hermano. Traemos muchas señales. No fuimos engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros traemos en nuestra vida es un engendramiento de una nueva imagen. Amén. Amén. Engendrados por el Espíritu, hermano. Entonces es una señal que se tiene que ver en nosotros. Si nosotros decimos que somos cristianos, entonces, hermano, fíjese que ese era un requisito que Faraón tenía en Egipto. Si alguien se quiere llevar a aquellos, tiene que venir con un poder mayor que el mío. Tiene que traer un poder tremendo con señales. A ver si me convence, ¿no? Y todavía a ver si me convence, ¿sí? Por eso es que cuando Moisés es llamado al ministerio, Moisés dice: ¿y qué le dio? ¿Y quién me envió? ¿Qué le dio? ¿Quién me envió? Yo soy.
Ay, ¿usted qué diría si le dicen yo soy? Híjole, está un poco complicado. Y entonces el Señor, pero para que vean que yo te envié, a ver, ¿qué tienes en tu mano? Y le empieza a dar señales en tu mano. Métela en tu corazón, le dice. Y la mete en el corazón y se asusta cuando ve su mano. Saca la hora, se asusta, vuelve a meterla. Una señal de transformación. Entonces podríamos decir que el que se dice que es cristiano debe traer una señal de transformación en su vida, hermano. No solo decir soy cristiano, sino una señal de transformación. Amén. Y después le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. Tírala por tierra, le dice. Entonces el hombre la tira por tierra y se convierte en serpiente. Dice la Biblia que el hombre huía de la serpiente. Y el Señor le dice, tómala por dónde. ¿Por dónde la tomaría usted? ¿Usted la tomaría por la cola? Según nuestro intelecto, nosotros la tomaríamos por la cabeza, ¿verdad, hermano? Pero fíjese que es ahí donde Dios le está dando un ministerio con llamamiento a Moisés, donde le está diciendo, quiero que entiendas que lo que te mando a hacer no lo vas a hacer intelectualmente, por eso tienes que tomarla por la cola, porque si tú hicieras las cosas intelectualmente, la tomarías por la cabeza, pero tú la tienes que tomar por la cola para que yo te establezca a ti como cabeza. Fíjese qué tremendo. Eso es lo que Dios le está dando a entender a Moisés. Entonces Moisés la toma y se convierte en vara otra vez en su mano. Entonces le dijo el Señor, con ese poder que te doy, ve. Y él se va, hermano. Y cuando se presenta delante de Faraón, ¿cómo se sentiría Aarón, hermano? Aarón se sentía grande. Y le dice, nos vamos a presentar ante Faraón. Y le dice, dice el Señor que dejes ir a su pueblo. Y le dice Faraón, ¿y cómo quieres que te lo? Y ahí es donde se manifiesta y le dice que cuál era el poder con el que ellos llegaban para decirle que soltara a su pueblo. Entonces le dice, mira, esta señal traemos de que yo soy, nos ha enviado. Y tira su vara y se convierte en serpiente, ¿no? Entonces él llama a sus magos también y les dice, tienen sus varas, y también se convierten en serpiente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que hay un poder en este mundo que para vencerlo hay que traer un poder que es sobre todo poder. Amén. Fíjese, hermano. Y ahí es donde nosotros vamos a entender que por eso es de que no es con lo intelectual que vamos a lograr conquistar en este mundo, sino es con el poder del Señor. Por eso el Señor dice, no es con espadas, no es con ejércitos, es con mi espíritu. Entonces podríamos decir que por eso es importante que nosotros seamos llenos del espíritu. Entonces cuando ellos lanzan la vara, el poder de Dios triunfó. Pero no convencía todavía muy bien a Faraón, porque él dijo, estos también lo pueden hacer. Ya cuando llegaron a las señales que los magos que él tenía no podían hacer esas señales, ellos mismos se convencieron y dijeron, este poder no es el mismo que nosotros manejamos. Este es algo muy grande. Y me imagino que han de haber empezado a decir, esto viene de los dioses, o de un Dios que nosotros no conocemos. Fíjese, hermano. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que para liberar hay que traer señales de poder. No se puede liberar sin señales de poder. Entonces por eso es que en la Biblia entendemos nosotros y llegamos al punto bíblico de que, hermanos, por eso el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre. Esa es una señal que el enemigo respeta el nombre de Cristo, hermano. Fíjense qué tremendo. Hace poco un hermano me decía, hermano, ¿cómo podemos comprobar que hay vida en otros planetas? ¿Cómo podemos decir que hay otra raza? Me decía. Y yo le digo, sí, es facilito. Para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas. ¿De quién? De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Mire, apenas me están encontrando unos versículos bien bonitos que dice, ¿quién es digno de abrir el libro y quitar sus sellos? Y no se halló ninguno, dice, en el cielo que fuera digno de abrir el libro, ni de quitar sus sellos, ni en la tierra. ¿Y sabe dónde más? Ni en las aguas debajo de la tierra.
Entonces yo dije, esto sí está bonito. Dije yo, ¿cómo que ni debajo de la tierra hay quien pueda abrir el libro ni quitarle sus sellos, que sea digno de hacer esto? Entonces aquí es donde nosotros vamos entendiendo que Dios nos ha bendecido con un poder tan grande, porque nos ha dado su palabra, hermanos, que es una señal de los últimos tiempos. Amén. Es una de las señales del último tiempo, su palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, por eso el Señor dijo, no amen el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Fíjense, hermano, porque el mundo pasa y sus vanidades, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Esa es una señal de la eternidad que vamos a vivir los cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque estamos poniendo obediencia a su palabra. Entonces podríamos decir que la señal de los últimos tiempos es la palabra. Gloria a Dios. Si hay obediencia a la palabra, somos cristianos con señal de los últimos tiempos. Entonces cuando alguien lo vea a usted, dígale, ¿sabe qué? Yo soy la señal de los últimos tiempos. Y usted va a decir, pero ¿cómo que usted? Sí, no va a salir falso profeta, le va a decir, ¿verdad? No me vaya a salir falso predicador. Yo soy señal de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mora en mí y es la única que no va a pasar. Todo se va a cumplir de lo que dice esta palabra. Y eso es lo que Dios nos ha dado, su palabra. Amén. Amén. Entonces, miren, hermanos, cuando vemos esto de la señal de los ungidos, es importante entender. Fíjense que hay señal de ungidos caídos que van a ser engañados, y ya algunos ya cayeron. Y esa es una señal también del último tiempo, la señal de los ungidos caídos, que se han volteado, hermano, en pos de señales falsas, se han volteado en pos de un evangelio no del nuestro, sino en pos de algo falso, no verdadero. Y son ungidos caídos. Esa es la señal también de los últimos tiempos. Pero podríamos decir señal en los cristianos, porque ellos eran cristianos y apostataron de la fe. Entonces podríamos decir que al hablar de la señal de un ungido de Cristo, quiere decir ungido, y los ungidos del Señor, hermanos, traen señales. Fíjese, yo quiero llevarlo a la Biblia para que usted vaya viendo conforme a la palabra. Miren lo que hace un ungido. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Oiga eso, quiere decir que la unción que debe traer un hijo de Dios, un cristiano en este tiempo, debe ser una señal que esté dando, hermanos, luz verde, como lo dice Lucas 4:18. ¿Para qué te unge el Señor? Dice, para que yo realmente anuncie el Evangelio a los pobres. Miren, ¿para qué más? Para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner libertad a los oprimidos. Hermanos, ese es un poder que da señales, señal de ungidos. Fíjense que un ungido tiene que traer esas señales, hermanos, que proclame el Evangelio, que lo anuncie, y no solo eso, que libere oprimidos también, porque esa es una de las señales que el Señor nos da cuando la unción viene sobre nuestra cabeza. Amén. Me ha ungido el Señor. Entonces podríamos decir señal sobre la cabeza de los cristianos, la unción. Entonces ahora podríamos decir nosotros, hermanos, que eso es un desafío para nosotros, que usted le diga, libere un oprimido, vaya y saque de su prisión al que está preso. Y usted va a decir, hermano, traigamos al pastor, porque nosotros como que no somos capaces de eso. No, si usted está ungido como señal del Señor en usted,
usted tiene que anunciar el Evangelio, usted tiene que liberar oprimidos, usted tiene que liberar de la prisión al que está en prisión, no en una cárcel como la de Atlacholoaya, ¿verdad?, sino en prisión dentro de su propia vida. Hay una cárcel donde está prisionero y no tiene libertad de vivir la vida. Entonces usted tiene que llevar con la unción y predicarle el Evangelio para que salga de su prisión. Amén. Quiere decir que aquí ya llegamos a un asunto. Sacar de su prisión a alguien con el Evangelio, hermanos, es poder llegar a su corazón con el mensaje de las buenas nuevas que cambian y que transforman vidas. Entonces, al hacer esto, podríamos decir nosotros, hermanos, que nosotros tenemos señales que liberan y que dan apertura de cárcel. Ahora miren, dice también Marcos 14, verso 8: me ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Se acuerda aquella mujer que ungió a Jesús? Dice, ella me ha ungido, se ha dispuesto a prepararme, dice, para la sepultura. Fíjense, hermanos, qué tremendo. El Señor habla de una mujer que traía un alabastro con un perfume muy caro, pero esa era la unción con la que Cristo tenía que ser ungido. Ahora podríamos decir que nosotros, cuando también prestamos obediencia a la palabra y recibimos el conocimiento del Señor, nosotros venimos a recibir una unción que nos da conocimiento. Por eso 1 Juan 2:27 dice que la unción misma está sobre nosotros. Y dice, y ella nos enseñará todas las cosas. Fíjense qué importante. Una unción que revela la palabra, una unción que da entendimiento en la palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos entendimiento en la palabra, quiere decir que estamos adquiriendo una unción especial. Por eso la unción es necesaria en los cristianos. ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos cansaríamos de predicarle, usted nunca avanzaría en su cristianismo, ni crecería, ni llegaría a la madurez. Entonces es importante la unción. Fíjense, hermanos, que por eso era que los discípulos no podían irse fuera de Jerusalén hasta que no fueran investidos con poder de lo alto. En pocas palabras, hasta que no recibieran la unción. ¿Por qué? Porque hay veces que uno predica y usted está, ¿qué quería decir el hermano? No le entendí a qué se refirió. Tiene sus pruebas, sus luchas. Usted dice, no entiendo por qué me están viniendo estas cosas. Hermanos, por eso fue que Pedro dijo, hermanos, no se sorprendan cuando son probados, dijo Pedro. Fíjese, como que alguna cosa extraña les aconteciese. Dice, quiere decir que no tenemos que extrañarlo, sino al contrario, usted como está en un crecimiento y la unción que hay sobre su cabeza le está dando entendimiento, que usted está en un proceso de prueba, porque usted tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que madurar. Amén. Amén. Entonces, al crecer, usted va a ser de bendición a otros. Va a bendecir a otros, y cuando la palabra venga, usted no va a tener problemas con la palabra. Al contrario, se va a edificar, va a ser bendecido con la palabra, y va a decir gloria a Dios. Se va a deleitar con la palabra en cada culto, aun cuando mediten ella en su casa. ¿Por qué? Porque tiene una unción sobre su cabeza que le enseña las cosas. Amén. Amén. Entonces podríamos decir señal de ungido en los cristianos. ¿Usted va a decir, hermano? Miren, no vamos a decirle como dice, pare de sufrir, ¿no? Venga por el botecito de la unción. Ya casi dicen los santos óleos, no son para morirse, ¿verdad, hermanos? Pero fíjense, venga, ¿no ve que ofrecen botellitas del aceite de la unción y agua bendita y cuanta cosa? Pero nosotros, si tenemos el entendimiento abierto por la unción, entendemos y decimos, no, eso es una herejía. Nosotros no vamos a parar de sufrir mientras estemos aquí en la tierra. Quiere decir que hay un entendimiento. Fíjese que una vez hablé una hermana y me dice, ay, hermano, yo fui a parar de sufrir y se le acabó el sufrimiento. Le digo, y se empezó a reír, pero le digo, hermana, ¿y qué anda haciendo usted ahí? Le digo, en pare de sufrir, hermano. Fíjese que por eso es que ellos se han hecho millonarios y rentan cines y cines por todos lados, hermano. Y usted dice, qué grandes auditorios rentan. ¿Por qué? Porque ellos hacen negocio con lo que hablan.
Y la gente, como cree que va a parar de sufrir, dice, si usted quiere pasar por el pabellón de los milagros, le cuesta 3,000 pesos. Y usted, como dice, quiero que se acabe este sufrimiento, da los 3,000. Y después llega a donde está el madero traído desde Israel, le cuesta 5,000. Enviar sus peticiones. Y usted dice, para que ya vean allá en Israel mis peticiones, da los 5,000. Entonces, haga cuenta que para ellos es fácil. Casi montaron una empresa de estafar gente en este país y en diferentes países ya, hermano. Pero, y la gente cree que ahí va a acabar su sufrimiento, pero aquel que es cristiano verdadero y que tiene la unción del santo sobre su cabeza, hermano, va a decir, no, eso no es así. Entonces la Biblia no diría que si con el árbol verde hicieron tantas cosas, ¿qué no harán con el seco? Nosotros somos el árbol seco, el cual el Señor le va a dar vida. Amén. Entonces tenemos que entender que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Amén. Entonces aquí es donde ahora podríamos decir, entonces un ungido trae una señal sobre su cabeza que le revela y le da entendimiento de las cosas. Miren, hermanos, cosas que están aconteciendo, cosas que van a acontecer. Entonces aquí vamos nosotros ahora. Señor, si soy un ungido, dame entendimiento, revélame la palabra. ¿Usted cree que Dios se la puede revelar? Amén. Sí, hermano, Dios no la puede revelar. Entonces fíjese, aquí es donde llegamos al punto. Entonces usted va a decir, hermano, entonces, bueno, un ungido trae unción para tener entendimiento sobre las cosas que debe vivir y cosas que pueden acontecerle. Pero también el cristiano llega a un punto de saber qué es el cristiano. Y usted va a decir, hermano, ¿y cómo puedo saber qué es el cristiano? Miren, Gálatas 6:17 dice que Pablo habla que en su cuerpo lleva las marcas de Cristo. En el griego, el 55:47, se habla acerca de cristianos. Y cristiano dice que es un seguidor de Cristo, es un cristiano, un seguidor de Cristo. A ese se le llama cristiano. Entonces ahora va a decir, alguien que lleva las marcas de Cristo en su cuerpo, ese es un cristiano. Y va a decir usted, bueno, ok, ¿y de dónde surgió esto? Fíjense, hermanos, que nosotros encontramos en la Biblia los que son llamados cristianos. Miren, en Hechos 11:26 dice, y cuando los encontró los trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después de observarlos un tiempo, hermano, se les llamó cristianos. Un año los estuvieron observando, y al ver que eran seguidores de Cristo, los llamaron cristianos. Entonces, ¿quién es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Amén. Aquel que trae las marcas sobre su cuerpo, ese es un cristiano. Amén. Ahora fíjense, bueno, también los convertidos son cristianos. Y eso es algo que, fíjese que cuando Pablo le habló a Agripa, Hechos 26:28, le dice, por poco y me persuades. ¿A qué le dijo? A ser cristiano. Miren, hermano, a ser cristiano. Quiere decir que habló tan detalladamente la palabra Pablo a ese hombre, que le dijo, por poco y me convences a convertirme en cristiano. Entonces aquí es donde ahora nosotros entendemos que cuando se habla el evangelio, alguien puede convertirse en cristiano, porque el evangelio son las nuevas del bien. Nosotros tenemos que vivir en el bien de Dios. Amén. Y fíjese que también se le llama cristianos a los que padecen juntamente con Cristo. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Usted va a decir, hermano, pues si lo que menos quiero es padecer, entonces padece usted, ¿o no? Entonces váyase a parar de sufrir, porque si usted no quiere padecer como cristiano,
Entonces, para que no padezca como cristiano, tendría que buscarse un lugar como esos lugares donde dicen que el cristiano se le quita el sufrimiento al llegar con él, y la gente lo cree. Pero realmente, hermanos, nosotros tenemos el ejemplo en la palabra acerca de Cristo. ¿Cómo dice el versículo que leímos? Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, hermanos, es tremendo, pero ¿sabe qué me pasaba a mí cuando yo recién quería ir a la iglesia? Ahí iba, hermano. Llevaba una Biblia, y yo contento que iba para la iglesia, me había comprado una Biblia. Pero yo no estaba convertido todavía. Yo quería ir a la iglesia porque simpatizaba yo con el evangelio. Y me compré una Biblia, ya con mi Biblia para la iglesia. Pero cuando vi que un amigo estaba en la siguiente parada esperando al autobús, me escondí la Biblia de debajo, así, hermano, y no la soltaba de ahí escondida. Y él, cuando me vio, también escondió la Biblia. El asunto fue, hermanos, cuando ya el autobús iba llegando a la iglesia, él se paró y yo también. Le digo, y me dice, ¿a dónde vas? Y tú, le digo yo. No me quería decir a dónde iba, ni yo le quería decir a dónde yo iba. El asunto es que nos bajamos en el mismo lugar y íbamos para la misma iglesia los dos. Y allá pues empezamos a gozar en el Señor y sacamos la Biblia, hermano. Escondida iba la Biblia, ¿se imagina? Y claro, yo no me avergoncé de Cristo, pero yo no estaba convertido. Pero para mí era una pena que aquel que sabía que era bien mundanote, y él también escondía la Biblia, y él también la escondió. Entonces ya cuando estamos en la iglesia, dice, ay, tú vienes aquí también, me dice. Y yo le digo, y nos reíamos ya estando ahí, pero ya cuando empezó la alabanza empezamos a cantar y estábamos contentos y todo el asunto. Pero el asunto es ese, que cuando uno no está convertido se avergüenza. Pero cuando uno se convirtió al cristianismo, para uno es una bendición padecer por el nombre de Cristo. ¿No ve que dice la Biblia que los apóstoles se sintieron contentos de haber padecido por el nombre de Cristo? Aunque los amenazaron, pero ellos dijeron, nos es necesario, dijeron, obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, hermanos, eso es algo que nos debe identificar a nosotros, que si padecemos por Jesús, eso está hablando de quiénes somos. Amén. Ahora bien, Dios, las marcas de los cristianos. Ahora va a decir usted, hermano, ¿y dónde se van a ver mis marcas? Ese es el asunto. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si algo vivo en la carne, ¿qué digo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces quiere decir que las marcas de un cristiano también es su fe. Porque dice que su carne la metió a vivir en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros, hoy se va a dar cuenta si usted es cristiano. Dígale al de al lado, oye, hoy nos vamos a dar bien cuenta si somos cristianos. Dígame, pues. Hoy nos vamos a dar cuenta si somos cristianos. ¿Por qué, hermano? Porque dice que el que es cristiano mete su carne a vivir en la fe del Hijo de Dios. Primero dice, he crucificado mi carne. Y después está diciendo, estoy juntamente crucificado con Él. Y después dice, y he metido mi carne a vivir en la fe del Hijo de Dios. Entonces ahora vamos al asunto. Esa es una señal. Cuando usted está en pruebas, está en momentos difíciles, usted no puede negar su fe por causa del problema. Usted no puede remontarse al problema y decir, bueno, yo soy cristiano, pero discúlpeme, yo no voy a aguantar que poner la otra mejilla. Entonces el Señor dice, fíjese, hermanos, eso es a lo que vamos. Si tú ya, hace un año atrás, yo creo un hermano me dijo, hermano, le pegaron una cachetada en la cara y le dije, aquí está la otra. Y yo dije, aleluya, qué bendición que tuvo el valor de poner la otra mejilla.
Yo he oído hermanos que dicen, a mí me dan una, yo le pongo en la otra, dicen. Pero no está diciendo, le pongo en la otra, yo le pongo en la otra, dicen. Entonces, mire qué diferencia. Entonces, ahora nosotros vamos al asunto de meter nuestra carne a la fe. Me acuerdo cuando yo me convertí al cristianismo salvadoreño, me pegó 2 patadas aquí. ¡Ay, cómo duele! Y yo le decía, conviértase a Cristo. ¡Cállese y pa! Le pegó una patada. Y parece que traía zapatos bostonianos, hermano. Son bien duros esos zapatos de la suela. Me ardieron las espinillas y yo dije, amén. Gloria a Dios, dije. Y al rato le digo, mire, el Señor lo ama y me peguen la otra espinilla, hermano. Para que estuvieran pareja, hermano. Pero se imaginan, 2 patadas. Y yo dije, amén, gloria a Dios. Y no me enojé, eso fue lo más bonito. Que no me enojé. Yo dije, gloria a Dios, porque ya estoy cambiando. Yo tenía 2 meses que me había entregado a Cristo. Gloria a Dios, dije, porque el Señor está haciendo la obra en mi vida. En otro tiempo me hubiera pegado una patada, no hubiera dejado que pegara la segunda, dije. Y eso muestra que aguanté las 2, dije, y no me enojé. Entonces, miren, eso es lo que hemos de entender nosotros, lo que es meter nuestra carne a la fe del Hijo de Dios. Hermano, nosotros los cristianos a veces somos bien orgullosos. Somos bien altaneros. Ven, Arturo, ¿por qué cerraste la puerta? Es que si no, los de afuera no van a oír. Esto es para los de allá afuera. ¿Verdad que aquí no hay de esos, hermanos? Miren, nada más se ven los hermanos. ¿Verdad que no hay de esos aquí? Aquí puros de los que quieren meter la carne a vivir en la fe. Amén. Dios. Hermanos, ahora dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué vives, hermano? ¿Qué vives? Ese es el asunto. Por eso es que se ha usado eso. ¿A quién vive? Y todos, Cristo. Y cuando tiene un problema, ¿quién vive? No se sabe ya. Ese es el asunto. Pero tenemos que grabar qué es meter nuestra carne en la fe. Negarme a mí mismo. Crucificarme a mí mismo. Si he sido altanero, tengo que dejar de serlo. Fíjense, hermano, esa es una buena marca. La fe. Nosotros solo sabemos el de la fe que traslada montañas. Ese nos gusta mucho, ¿verdad? Si tuvieses fe, dice, como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí y métete en el mar. Y se haría, ay, eso yo no quiero. Les digo mucho, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener fe que mueva montes y los meta dentro del mar? Miren todo, ya veo. ¿Y cuántos quieren tener fe en su carne? Amén. Donde cuando vienen las pruebas usted dice, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, amén. Ya no dijo algo la esposa, ¿vale? Ay, miren, hermano, todas las pruebas aguantan. Pero las de la esposa, qué difíciles son, ¿verdad? Sí. Todas se aguantan, pero estas casi no, hermano. Como que no puede quedarse callada la carne, ¿verdad, hermano? Y eso es que tremendo. Fe. Mi carne está. A ver, dígale, háblele a su carne, dígale, carne, ¿estás en la fe? El Hijo de Dios. Ay, va a decir usted, cosa difícil he pedido. Que mi carne esté en la fe del Hijo de Dios. Dice Romanos 12, el cual por el gozo puesto por delante sufrió el menosprecio. Ay, hermano, ¿a usted le gusta que lo menosprecie? ¿A cuánto le gusta que lo menosprecie? Siempre nos gusta estar en la competencia de la vida, ¿verdad? Si alguien nos dijera, hermano, a mí no me cae bien usted. Me caen más bien otros hermanos, pero usted no me cae bien. Hijo de nosotros que esperábamos que dijera que le caíamos bien, ¿verdad? Es que se siente uno como menospreciado. Entonces es ahí donde nosotros debemos de entender que vivir en la fe del Hijo de Dios, en la carne, es empezar a menospreciar lo que teníamos por grande. Oh, yo era grande, yo me sentía poderoso, y cuando vengo a Cristo me empieza a humillar el Señor.
El que quiera venir en pos de mí. ¿Qué dijo el Señor? Ay, hermano, eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Negarnos a nosotros mismos. Y fíjese que esa es una señal del cristiano. La fe en el Hijo de Dios. Ahora le pregunto, ¿y usted quiere traer esa señal? Amén. Pero esa señal sí. Eso es como decir Nike en su espalda. Nike aquí adelante. ¿Sí sabe qué significa Nike? ¿Qué significa? Victoria. Fíjese. Victoria. Y usted dice, ¿esa marca va a traer yo? Sí, hermano. Antes bien en todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores, victoriosos en la fe del Hijo de Dios. Entonces miren, aquí es donde entrar a meter nuestra carne, a vivir en la fe del Hijo de Dios. Es entrar a una competencia, es entrar a una carrera. Por eso Pablo dijo, he acabado mi carrera, victorioso. Cuando le habló a los romanos le dice, hermanos le dice, fíjense qué tremendo contar, ni espada, ni hambre, ni desnudez le dijo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo le dijo. Nada nos separará, hermanos, del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fíjense que ahí de lo que está hablando, hermanos, ahí está hablando de vivir en fe en la carne. Y usted va a decir, hermano, y la fe no es solo para el espíritu, pues. No, pues ahí está diciendo, si algo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, y para declarar la victoria, tenemos que negarnos a nosotros mismos y soportar las aflicciones del tiempo presente, que dice Pablo también, no son comparables, dice, con el tiempo venidero, dice. Fíjense, hermanos, no es comparable con la bendición del tiempo venidero lo que podamos sufrir ahora en la carne. Amén, gloria a Dios. Siempre, usted va a decir, hermano, aquí yo creo, pastor, que solo usted ha vencido. Entonces nosotros todavía estamos. Ay, a eso piensa usted. A veces se me quiere salir el viejo hombre y ya casi le doy. Casi ya como el chavo. Pero de ahí no pasa. Digo, no, Señor, ayúdame con esta carne, Señor. Si esta carne tiene que estar en la fe. ¿Se imagina? Esta carne tiene que estar en la fe. Me da risa cuando veo que alguien boxeó y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, está por la televisión, dicen eso. Que salieron de que le dieron una guamisa a otro. Eso será vivir en la fe. Y están diciendo que ganaron la golpiza que le pusieron al otro. El hermano se ha muerto. La carne está altanera. Entonces yo pienso que vivir en la fe del Hijo de Dios en la carne es aprendiendo a negarnos cada día. Y esa es una marca que se va a ver en nosotros cada día. Entonces usted va a decir, cada día muero. Cada día muero, dijo Pablo, hermano. Fíjese qué tremendo entender eso. Cada día muero. Por causa de Cristo. Por causa de los escogidos, cada día muero. Y somos contados, dijo, como ovejas de matadero, cada día. ¡Ah, qué tremendo! Entonces entendamos que cuando entramos a ser marcados con la señal de la fe en nuestra carne, cada día tenemos que morir. Ay, pero es que es muy difícil. Es que, hermano, a veces hay gente bien tremenda. Sí, hermano. Pero eso no me lo diga a mí. Eso digámoselo al Señor. Señor, tú sabes que hay gente muy tremenda en este mundo. Y me cuesta vivir en la carne, vivir en la fe. En el espíritu, pues nadie nos ve, hermano. Pero en la carne es donde todos nos ven. Entonces, cuando alguien ve esa señal en nuestra carne, nosotros tenemos que dar testimonio de cristiandad.
Y entonces, hermano, no se va a ver la altanería arriba, sino que se va a ver a Cristo arriba. Cristo siendo exaltado. Por eso fue que cuando Pedro habló en la primera carta de Pedro, no sé si es el capítulo 2, verso 7, la primera carta de Pedro, si no me acuerdo muy bien, ayúdenme con esa cita. Dice, Pedro habla y dice que era necesario que él se sometiera bajo la poderosa mano de Dios, decía, para que cuando fuere su tiempo Dios lo exaltara, dijo. Fíjese, humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere el tiempo, dice, Él los exalte. Entonces quiere decir que para que la exaltación se dé, primero se tiene que dar la humillación. Y esa humillación es una marca en nuestra fe, en la carne. ¿Todavía quiere usted esa marca? 5 versos 6, gracias. Eso dice 1 Pedro capítulo 5 verso 6. Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces Él dará la exaltación a nuestra vida, ¿no? Ahora bien, bueno, seguimos, porque si no usted se va, ¿no? Aquí se llegamos al punto de decir, bueno, ya entramos a vivir bajo la fe, nos estamos esforzando a negarnos a nosotros mismos, estamos entendiendo la carrera del cristiano, que para correr esta carrera tiene que traer señales, pero en esta carrera es importante saber quiénes son verdaderos cristianos. Usted va a decir, hermano, entonces hay alguien aquí en la iglesia que nos da la calificación. Alguien dice, tú eres buen cristiano, tú también. No, mire, vamos a la Biblia. Mire cómo dice Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Fíjese, hermano, porque es importante saber quiénes son verdaderamente cristianos, porque viene un tiempo de engaño, y ya estamos en ese tiempo de engaño, hermano, y de confusión. Como dice el apóstol Pablo, por no decir nombre, chequen internet, llamada final de Estados Unidos, Benny Hinn ministrando en llamada final de Estados Unidos, y usted dice, no puede ser, si Benny Hinn es ecuménico, no puede ser que esto se esté dando, ungidos contra ungidos. Entonces por eso es importante saber quiénes son verdaderamente cristianos, porque de esa manera usted va a decir, por ejemplo, ¿Benny Hinn para usted es un cristiano? No, para mí no. Si le besa las patas al Papa, para mí no es cristiano. Digo Papa, ¿verdad? Porque usted ya sabe. No es cristiano. Entonces, ¿se imagina? Si hace eso, para mí no es cristiano. Entonces es importante saber quiénes son cristianos para que nos puedan ministrar. Que yo le digo a los hermanos, pasen adelante, voy a llamar a tantos hermanos, pongan manos, hermanos, por favor. Y le digo a los hermanos que yo tengo aquí de confianza, pongan manos, ministren. Pero se cuela por ahí uno y lo vamos a poner, usted lo puede poner manos. No lo conozco. Yo soy pastor, no me consta. No lo conozco, no puede poner manos en esta iglesia. Entonces, imagínate, porque es importante las marcas de los verdaderos cristianos. Porque podemos identificar quién es de Dios, no solo por el Espíritu, también las señales y las marcas hablan. ¿Por qué, hermanos? Porque algunos se emocionan y piensan que es el Espíritu que les habló. Digo, ay, sí, él es un verdadero siervo de Dios, emocionalmente hablando. Pero como me decía, fíjese que hablaba con mi sobrino, le digo, oh, y sí, sobrinito, le digo, búscate otro lugarcito, no te vayas. Digo, ya no te puedes congregar ahí. Ay,
ay, está duro. Dice, pero mire que la gente caía. ¿Y eso qué caía? Le digo. La gente es emocionalista. Y más que cuando le hace con la capa así, se emocionaron, y yo creo que tal vez estaban viendo al profeta Elías, ¿no? Y caían al suelo. Digo, eso es emocionalismo. Eso no es Dios el que está ministrando eso, le digo. Mucho cuidado, le digo. Entonces, miren, ¿por qué es importante, hermanos, identificar las señales y las marcas de los verdaderos cristianos? Por eso yo alabo a Dios por nuestro apóstol y lo bendigo a nuestro Padre espiritual, hermano, el apóstol Sergio. ¿Sabe por qué? Porque él ha enfatizado, dice, no se puede estar haciendo cruzadas de puros milagros y milagros y milagros, dice, y no hay doctrina. Lo más importante es la doctrina, dice. Porque, hermanos, aunque usted con un ojo chueco se vaya de aquí a la tierra, ¿verdad? Que hasta mire así de lado tal vez, ¿verdad? Pero en el cielo. Y no que con los dos ojos bien derechitos se vaya al infierno. Y no un milagro ahí para que se le enderezara el ojo chueco. No hubo, pero está con el Señor. ¿Y de qué sirve que a mucha gente se le hagan milagros y milagros y milagros, hermano? Y están bien perdidos. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que las señales de un verdadero cristiano lo identifican y lo hacen darse a conocer. Y de uno que no es verdadero, lo que están haciendo nada más es motivando emocionalmente a la gente, pero no ministrando el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es importante llegar al punto de reconocer quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Qué los identifica como verdaderos? Señales, amén, marcas, amén. Dice, hay unos que están hasta pastoreando, y yo a veces les he dicho, ¿quién te amó? Ah, Dios. ¿Y cómo te amó? No saben contestar, no hay una respuesta. ¿Cómo los llamó? Porque no fueron llamados, pero se pusieron ellos. Entonces, así mismo, hoy en día hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero no son cristianos. Entonces, miren, llegando al punto es importante que nosotros entendamos entonces cuáles son las marcas que deben de traer. Pablo dice aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Una de las marcas que debemos de traer, hermanos, fíjense, una de las marcas que debemos de traer es la circuncisión. ¿Se llama la circuncisión? Sí, la no hecha por manos de hombres. Esa es una de las marcas que debemos de traer en el cuerpo de Cristo. Nosotros como cristianos es una de las marcas que debemos de traer, la circuncisión no hecha por manos de hombres. Va a decir usted, y cuando le dije circuncisión, usted va a decir, hermano, eso es judaizante. No, hermano. Es que no es una circuncisión carnal la que hay que hacer en el sentido de decir, te cortamos el prepucio. No, a la circuncisión que aquí se está refiriendo Pablo es otra. Miren cómo dice Lucas 2:21 y Colosenses 2:11. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que hubiese sido concebido. Ahora, Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Se da cuenta? Quiere decir que al venir Cristo a nosotros echamos fuera de nuestro cuerpo el cuerpo pecaminoso, renunciamos al pecado, hermano, cortamos esa carne de pecado de nosotros, amén. Eso significa la circuncisión. No es una circuncisión hecha por manos humanas. Quiere decir que tus cambios, tu transformación debe venir por milagro de Dios, no hecho por la mano del hombre, amén. A ti no te va a cambiar ningún humano, quien te debe transformar es Dios. Entonces por eso dice Pablo, hermanos, esas son las señales que hemos de traer en el cuerpo. ¿Cuáles? Donde ya cortamos con el pecado en nuestra vida, hicimos un corte ahí, hermanos, con la espada del Señor, ¿verdad? Hicimos un corte, circuncidamos nuestro cuerpo, le quitamos la carne que no servía, amén.
El pecado que nos estorbaba, que nos asediaba, lo cortamos, lo echamos fuera de nuestro cuerpo. Por eso es que ahí se cumple la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si usted viene al cristianismo y no cambia y sigue cometiendo los pecados del mundo, usted no ha echado de usted el cuerpo de pecado, no lo ha arrancado, no lo ha cortado. Usted lo que tiene es simpatía por el cristianismo, pero no se ha convertido. Entonces, para convertirse, ¿qué necesita? Traer las marcas del cuerpo de Cristo, como esta marca: circuncisión, no hecha por manos humanas. Que Dios haga el milagro en la vida de uno, que uno diga: estoy dispuesto a renunciar a los pecados que he amado. Mire, hermano, voy a meter con su intimidad. Usted va a decir: hermano, ¿y cómo sabe que yo he amado algún pecado? Sí, usted ha amado algún pecado en su vida, y luego hasta se deleita recordándolo, y se infla la carnucha, pero bien tremendo. Entonces, para que eso no pase, usted tiene que decir: renuncio a ese pecado. Échale machete a ese pecado, Señor. Arráncalo de mí, córtalo. Eso es traer las marcas de Cristo. Mira, Señor, aquí hay una marca en mi área sexual. Me cortaron el prepucio, me arrancaron el pecado sexual en el que yo reincidía, y ahora soy santo para la gloria de Dios. Amén, hermano. Amén. Pero si usted sigue cayendo en pecados sexuales, hay que circuncidar, hay que echar fuera la vieja naturaleza, para que usted diga: yo soy una hija de Dios, una seguidora de Cristo. Amén. Un seguidor de Cristo. Esas son las marcas. La fe es una marca en nuestro cuerpo. La unción es otra marca en nuestro cuerpo. Por eso es que usted no puede conformarse a este religioso. Usted tiene que venir aquí: Señor, lléname con el Espíritu, lléname, Padre, si es posible en ayuno y oración. Lléname, Jesús, mata mi carne, lléname el Espíritu Santo. Porque esa es una señal que hemos de traer sobre nuestra cabeza. Fíjese qué importante. Por eso que a todo el que ponían como rey, hermano, le ponían una señal en la cabeza. Usted va a decir: la corona. No, esa no la dan después. Lo ungían con aceite, pero fíjese que el aceite salía de un cuerno. Porque al caer el aceite, está cayendo el poder. Entonces quiere decir que el rey tenía que traer una señal sobre su cabeza de unción derramada de un cuerno de carnero. Nosotros traemos la señal del Cordero sobre nuestra cabeza, la unción del Santo. Amén. Amén. Entonces ahí es donde debemos de entender que si somos cristianos, faltamos señales. Tal vez después damos la otra parte, para que usted sepa qué más señales debemos de traer como cristianos. Y usted va a decir: hermano, entonces yo todavía no traigo esas señales. Mire, hermano, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces nosotros tenemos de traer señales que nos identifiquen, hablar menos y traer más, ¿verdad? Porque hay gente que habla hasta por los codos, hermano, y no trae nada de Dios. Y hay gente que casi no habla, pero trae mucho de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser reconocidos como cristianos, esas señales nos tienen que seguir. Por ahí, ¿no ve cómo dice? Y estas señales, ¿qué dice? Seguirán. No dice síguelas. Pero los cristianos detrás de los evangelistas hacen milagros. Detrás de los evangelistas hace señales. No, hombre, usted no tiene que seguir las señales. O dice así la Biblia: siga las señales. ¿Así dice? No. Estas señales seguirán, dice, a los que creen en mi nombre. Estas señales los seguirán. Mire, usted va a ir caminando y las señales van a ir detrás de usted. ¿Cómo dijo Moisés? ¡Ábrete, mar! Puso la vara, se abrió el mar. ¿Cómo le hizo Josué? ¡Ábrete, Jordán! Se abrió el Jordán. Las señales iban detrás de ellos.
Tocaron las trompetas, se cayeron los muros. Las señales los iban siguiendo. Fíjense, hermanos, que nosotros lo único que nos hace falta es hacer así: Señor, en tu nombre ministramos lo que traemos. Por eso fue que Pedro entendió, le quedó bien claro ahí que era ser cristiano y cuáles eran las señales de un cristiano. Él le dijo al paralítico que estaba sentado a la puerta del templo de la Hermosa, le dijo: no traigo oro ni plata, le dijo, pero lo que tengo te doy, le dijo. Y lo agarró, hermano, levántate y anda, le dijo. Señales. ¿Qué pasa cuando los cristianos traemos señales? Hay danza, hay júbilo, hay gozo en la casa del Señor, porque el Señor se manifiesta a través de señales. Entonces, hermanos, nosotros somos la iglesia señales del último tiempo. Entonces, por eso es que tenemos que guardarnos en una vida de santidad. Vamos de pie, por favor. Dígale al Señor: Señor, méteme y dame las señales que yo debo traer. Méteme en ese ambiente de señales, por favor, te lo pido, Señor. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mi vida, Señor. Úsame. Quiero ser instrumento en tus manos. Señal del último tiempo quiero ser, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdona todos nuestros pecados. Perdona tu iglesia. Santifica tu iglesia, Padre. Y que tu iglesia traiga las señales de un cristiano verdadero. Señor, que esas señales se manifiesten en todo lugar. En el nombre de Jesucristo, yo ministro a tu iglesia esas señales, Padre. Yo ministro a tu iglesia esas señales en el nombre de Jesucristo. Ministramos esas señales en el nombre de Jesucristo y declaramos, Señor, tu grande poder sobre tu iglesia. Derrama en tu espíritu y llena, Señor, llena estas vidas con tu Santo Espíritu. Glorifícate, Padre, bendiciendo esta noche. Te damos gracias, te amamos y sabemos, Señor, que tú ya has puesto esa unción sobre la cabeza de aquellos que quieren ser cristianos, señal de los últimos tiempos. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo ruego, te lo suplico, Padre. Te doy gracias, Señor, en esta noche, por ministrar nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones. Señor, que esta palabra quede en los corazones. Así también, Padre, lleven bendición a los hermanos a sus hogares, las hermanas, guárdales, cuídales y que tu paz sea sobre sus vidas. Rogamos por las ofrendas, por los diezmos, primicias, lo que tu pueblo trae al alfolí, santifica y que no falte tu provisión a sus vidas ni el pan en tu casa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Puede pasar, hermano, hermana, a este lugar, o pasan con ustedes, como sea.